genealogía transgeneracional va mucho más allá de la propia generación, porque son todas esas experiencias que van siendo acumuladas a través de nuestras líneas ancestrales, que se van quedando fijadas en la memoria celular y luego son heredadas de forma genética y epigenética. Esta información que nos es transmitida por la línea transgeneracional, unido o sumado a nuestras experiencias de vida, crean programas que son maneras de enfrentar y de funcionar de acuerdo a todas estas claves, a todos estos estímulos que vamos recibiendo, y es una línea de base que forma muchos programas estructurantes, al igual que el proyecto Sentido. Y esta línea transgeneracional la podemos comprender o podemos descubrir y trabajar con ella a través del árbol genealógico. Esto se construye en consulta y se va haciendo en conjunto, construyendo de una forma, o mejor dicho, reconstruyendo todo lo que tiene que ver con las historias familiares, con las fechas de nacimiento, con las fechas de defunción, con las enfermedades, los accidentes, las crisis importantes a nivel de relaciones, las rupturas, las muertes, todo lo que tiene que ver con la historia de una familia entera. Es recomendable que se haga con 3 generaciones, es decir, hasta los abuelos, las historias de los padres, de los tíos, de los abuelos, y si es posible hacerlo incluso hasta la línea superior, que es la de los bisabuelos, porque vamos a ir comprendiendo cómo cada una de estas historias nos puede ir impactando, aún cuando no se sepan, aún cuando estas historias no sean expresadas abiertamente. Esto tiene una potente carga en todo lo que nos implica la memoria biológica y también nuestro inconsciente. Una vez que tenemos compuesto el árbol de nuestra línea ascendente e incluso descendente si existe, allí podemos observar una representación del inconsciente familiar. Esto se hace para que el consultante tome conciencia, pueda observar cuáles son esos puntos que lo están influyendo, y de allí podríamos partir con una serie de preguntas para acercarlo más al punto de conciencia, al punto de poder asociar qué relación puede tener esto que ha vivido o que le ha heredado su familia en lo que está viviendo, en el síntoma que está presentando en el momento presente. Por ejemplo, ¿qué parte de tu historia familiar podría estarte influenciando en el aquí y en el ahora, en tu síntoma? ¿Qué coincidencias puedes observar de la historia de la vida de alguno de tus familiares y la tuya? ¿Cuál de los eventos que has podido observar en tu árbol genealógico te genera un mayor impacto emocional o te hace un sentido particular? Tomando conciencia de estas memorias, allí las podemos liberar. Y una vez que las liberemos, que tengamos frente a nuestros ojos la realidad o los hechos que sucedieron, sin juzgarlos, aceptándolos de una forma serena, allí podemos pasar a la acción. Las acciones, como se trabajan en función de una memoria, de un recuerdo que ha quedado grabado en el inconsciente, las acciones pueden ser trabajadas de forma real, de forma literal o de forma virtual o simbólica. Es decir, para que el inconsciente pueda desprogramarse y pueda generar un nuevo recuerdo o tener una mejor relación con ese recuerdo que fue fijado, tenemos que hacer un acto. Un acto simbólico, por ejemplo, podría ser elaborar un duelo escribiendo una carta y luego quemándola y esparciendo las cenizas. También podría ser una acción literal, como por ejemplo las claves o las condiciones de vida de esa persona la llevan siempre a repetir un determinado síntoma. Hasta que esa persona no se aleje, podría alejarse literalmente, podría ser una especie de cuarentena o un viaje, para que así pueda tener un espacio, un momento donde estas claves dejen de activar ese programa, y desde allí, desde ese punto neutro, podemos cambiar esa creencia de apego que cree que el sufrimiento de algún modo nos puede aportar una solución. Es decir, el sufrimiento a través de la enfermedad nos puede aportar alguna solución al conflicto. Cuando logramos
apartarnos de esa creencia, la identificamos, la resignificamos, la sustituimos por otra, allí podemos desactivar nuestro programa. Las herramientas que tienen una gran influencia en nuestro inconsciente son aquellas que están relacionadas primeramente con la relajación, las visualizaciones e incluso la hipnosis, porque trabajan en nuestro inconsciente y nos hacen elaborar, reconstruir y relacionarnos mejor con nuestros recuerdos, es decir, cambiamos el significado. En la línea transgeneracional es importante indagar cuáles son esos secretos, esos silencios que quedaron allí, esos espacios vacíos que no tienen una explicación o que no se hablan abiertamente, esos puntos tácitos. Y también conocer las lealtades familiares. La importancia de descubrir estos secretos y estos silencios es que tienen una base emocional fundamentada en el miedo y en la vergüenza, en el temor a que se sepa algo que pueda destruir el clan. Entonces, estos eventos que están asociados a los secretos, a los silencios, al miedo y a la vergüenza son generalmente eventos de un gran impacto que son programantes y que son estructurantes, como lo pueden ser muertes prematuras, abortos, asesinatos, violaciones, incestos. Son eventos que emocional y socialmente son desaprobados por nuestra cultura y por diferentes culturas. Y allí tenemos que explorar porque se suele decir que lo que la primera generación oculta, la segunda lo ignora y la tercera lo manifiesta. Por ello, la importancia, como mencioné, de revisar 3 y 4 generaciones ascendentes y también descendentes, porque estos silencios se arrastran y se transmiten de generación en generación. Los puntos tácitos se pueden descubrir cuando preguntamos si había algo de lo que no se hablaba, si había algún secreto alrededor de un tema o había un rechazo con respecto a algún miembro. Indagando siempre vamos a encontrar una información relevante que nos va a permitir que el consultante cree su propio mapa, nos explique cuál es la interpretación de esos silencios, cómo la ha hecho y cómo lo ha vivido y cómo se le está manifestando o se puede estar relacionando con el síntoma que presenta en ese momento. Esto a su vez tiene relación con los secretos y las lealtades familiares. Por ejemplo, esos acuerdos tácitos, esas creencias que se transmiten por años y por generaciones y de las cuales no somos totalmente conscientes. Esas son esas creencias profundas con una base bien arraigada, de las cuales no podemos prescindir, no podemos evadir porque forman parte de quienes somos, de nuestro clan familiar. ¿Cómo identificamos que una persona está actuando según una lealtad familiar? Cuando hace cosas que realmente no siente deseo o no siente la motivación para hacerlas y le generan emociones egodistónicas. Esta persona, por ejemplo, puede ser un cuidador, una persona que está encargada de forma tácita, hay un acuerdo tácito que él tiene que cuidar de su familia. Es el hijo que se queda en la casa, que tiene que estar con sus padres, que tiene que encargarse de llevarlos a hacer las compras, de acompañarlos a las visitas médicas, pero esta persona no termina de hacer su vida, siente un gran sentimiento de insatisfacción y esto le puede generar síntomas psicológicos o psicobiológicos. También se pueden crear lealtades familiares como la de no superar a los padres. Es bastante común de que los hijos entienden tácitamente de que no pueden superar a su padre. Y esto les crea bloqueos emocionales, les crea bloqueos a nivel también de su profesión, de su realización personal, de su abundancia incluso. Las líneas transgeneracionales también vienen con algunos síndromes. Voy a hablar del síndrome del yacente o del síndrome del fantasma. Es un síndrome que llama mucho la atención porque está relacionado con el fallecimiento de un familiar antes del nacimiento de la persona que va a manifestar este síndrome. Tiene también mucha relación con las fechas, se puede reconocer fácilmente porque las fechas de nacimiento o de concepción están asociadas a la persona que ha fallecido. Este síndrome se caracteriza por un conflicto vital profundo, una tristeza perenne desde que se tiene uso de razón y además de tener una fuerte indecisión, como sentirse dividido, como si dos personas habitaran el mismo cuerpo. La persona carga el peso del fallecido,
porque la familia, el clan familiar, no tuvo la capacidad, no tuvo las herramientas para poder elaborar el duelo. De acuerdo a los estudios de prácticas clínicas de biodescodificación, muchos asocian el síndrome con bruxismo, con esclerosis en placas, con diabetes, con depresión y en algunos casos en psicosis también. Es un potente indicador de que hubo una información psíquica que no fue expresada por los ancestros y que tiene que ser expresada, tiene que ser liberada para poder desactivar este programa. En cuanto a los rangos de hermandad, estos nos facilitan una lectura horizontal del árbol genealógico para encontrar esas afinidades, esas resonancias que se dan entre miembros de un clan que tienen el mismo nivel porque comparten el mismo rango. Es decir, ¿cómo lo podemos deducir? Es haciendo una cuenta de la cantidad o del orden de los hijos. En esta lectura cuentan los hijos, los abortos, los hijos fallecidos inclusive. Los rangos de hermandad nos facilitan el descubrimiento de los recursos que tiene el consultante dentro de su familia y cuáles son esos patrones que se generan o que él mismo está recreando en su clan. Así también podemos entender o podemos descubrir algo que está muy relacionado con los rangos de hermandad o que puede estar incluso relacionado dentro del clan, que es la línea maestra. La línea maestra es esa persona dentro de nuestro árbol genealógico en quien encontramos aprendizajes importantes para avanzar en nuestro propio camino evolutivo. Son esas personas que se consideran maestros o que se consideran unos guías que nos ayudan a atravesar momentos difíciles y que nos enseñan y nos hacen sacar potencialidades o descubrir potencialidades que no conocíamos. Si bien las encontramos en nuestro árbol genealógico a cualquier nivel, también pueden encontrarse fuera de nuestro árbol genealógico. Pueden incluso ser maestros, profesores, amigos cercanos y también se pueden ver algún componente de línea maestra incluso en nuestras parejas, en nuestras relaciones afectivas, romántico-afectivas. Y para concluir, me gustaría dejar una frase que reza: tu hermano sostiene ese espejo en el cual ves tu propio reflejo. Gracias por tu atención.